migrantes y el derecho al acceso a la justicia, aspectos legales y socioculturales, y también migrante económico y acceso a la justicia. Presidente, usted con la palabra. Muchas gracias. Bueno, en este segundo bloque, en primer término, entonces te corresponde la palabra a Milenko Bertrán Galindo Arriagada, abogado, profesor del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Muchas gracias. No, falta un poquito, si estoy en la... es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un Master of Law en la Universidad de Harvard. Es doctor en Derecho de la American University de Washington College of Law. Tiene en su experiencia laboral profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es profesor en el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Santiago, asesor en materias de derecho internacional en ese instituto. Respecto del Gobierno de Chile, es coordinador y jefe de unidad de derechos humanos del Ministerio de Justicia. En la Academia Diplomática de Chile es profesor titular de la Cátedra de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Sistemas de Protección. También es investigador visitante de Harvard Law School. Además, tiene distintas becas por su trayectoria, como la beca Presidente de la República y una beca, un premio de honor de la Universidad Católica de Chile por el primer seleccionado de ingreso a la carrera de Derecho. Entonces dejamos con ustedes, profesor. Muchísimas gracias por esta invitación. Mi exposición, la verdad, quiere ser una aproximación relativamente general al rol clave que cumple el Poder Judicial y las Cortes en materia de protección de los derechos de los migrantes. De alguna manera, acá se ha dicho ya que la actual legislación migratoria es una legislación anacrónica, una legislación que la ley, ¿no verdad?, decreto ley es del año 75, sus reglamentos del año 84, pero si somos bien precisos, y de hecho el contenido de esa legislación es casi idéntico desde los años 20. Por tanto, la verdad es que en Chile la legislación es anacrónica en un sentido aún más profundo y claramente no da cuenta de la realidad y de los desafíos migratorios que hoy día Chile enfrenta, que obedecen en el fondo a un flujo migratorio como antes no había existido y que también pone en tela de juego, el fondo, en tensión una cierta cultura chilena que es jurídica pero también es práctica. Se ha hablado, ¿no verdad?, que existe hoy día un proyecto de ley que se va a presentar que reformaría esta institucionalidad, pero la verdad que el optimismo que podemos tener al respecto es cauteloso. Y esto porque siempre en materia de derechos humanos va a haber tres fuerzas gravitacionales en tensión. Por una parte está el legítimo interés del Estado en regular su migración, regular quienes entran al país y en qué condiciones permanecen, que es un interés legítimo, pero que evidentemente es legítimo en cuanto se coordina y se compatibiliza con otros intereses. Un segundo interés es un interés también propio de la decisión soberana del Estado, que es en el fondo el interés económico que se puede ver en la migración. Si ustedes leen el proyecto, por ejemplo, que se presentó el año 2013, claramente tiene un enfoque muy económico, pensando en la migración también como el ingreso de un cierto recurso laboral cualificado que vendría, digamos, a establecer ciertos o a satisfacer ciertas necesidades en términos de crecimiento. Y la tercera dimensión, y es la dimensión que temo yo, digamos, queda en general menoscabada, es la dimensión, y la principal, de los migrantes en cuanto sujetos de derecho humano,
en cuanto a sujetos de especial protección. Y ese desequilibrio entre estas tres visiones no solo está dado por la actual legislación, sino que está dado por una especie de captura institucional donde el tema migrante se discute y que por eso digo, no nos permite ser demasiado optimistas. Hoy día, la verdad, el órgano encargado de migraciones está dentro del Ministerio de Justicia. El Ministerio Interior. El Ministerio Interior, por definición, es un ministerio que de estos tres intereses va a promocionar la seguridad. Es el Ministerio de Seguridad Interior también. Y efectivamente, incluso digamos el abandono de su director da cuenta de tensiones internas que en el fondo dificultan que la dimensión de derechos humanos sea la dimensión prevalente. Ni hablar del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y el rol portaliano que tienen, todos sabemos, en las decisiones legislativas de la administración. Frente a esos entes, evidentemente que una subsecretaría de Derechos Humanos o una dirección de migraciones va a estar desempoderada. Y es en ese sentido que los tribunales van a tener siempre, aunque la legislación mejore, un rol clave en la protección de los migrantes como sujetos de vulneraciones a sus derechos humanos. Y ese es un poco el enfoque que quiero plantear. Tenemos, la verdad, nosotros muy claros que existe un derecho al acceso a la justicia como un derecho humano, y que justamente sea un derecho humano significa que es un derecho que es independiente de toda condición, incluyendo entre esas condiciones el carácter de migrante. En este seminario, ¿no verdad? Este seminario se enmarca en la referencia a distintos grupos vulnerables. Acá estamos refiriendo a migrantes, pero en este marco de acceso a la justicia se trata de un conjunto de grupos vulnerables. Y es verdad que los migrantes son un grupo vulnerable en términos de su dificultad de acceso a la justicia por cuestiones también materiales. Central en el caso de los migrantes es, por ejemplo, la diferencia idiomática, las diferencias culturales, la ignorancia de sus propios derechos y del acceso a esos derechos que tienen. Pero hay un rol fundamental o un aspecto fundamental de los migrantes que los empareja con dos grupos vulnerables en particular, creo yo, que son los menores de edad y los privados de libertad. Y es que los migrantes, los privados de libertad, esperemos esto se solucione, y de hecho los tribunales así han mandatado, y los menores de edad, en principio, no son sujetos del derecho a voto. Y por tanto, están en una posición especialmente desventajosa, porque el desafío que se presenta en un régimen democrático como el nuestro es dar voz a aquellos que el sistema ignora, que quedan silenciados en el sistema. Y efectivamente los migrantes en ese sentido son un grupo especialmente desprotegido. Siempre se ha dicho, ¿no verdad?, en teoría política, que la democracia funciona como una especie de candado de oro que permite la garantía de derechos, porque finalmente las mayorías van a poder representar sus intereses y los candidatos, por el hecho de ser electos, van a tender a favorecer esos intereses mayoritarios. En ese sentido también las cortes son un resguardo contra mayoritario hasta cierto punto. Bueno, eso se vuelve mucho mayor respecto a grupos que no son sujetos de la democracia. Los migrantes en principio no pueden, por los instrumentos políticos oficiales, representar sus derechos. Esto esperemos cambie con el tiempo en Chile, cuando muchos más inmigrantes cumplan 5 años de residencia y efectivamente sean sujetos de voto. Pero hoy día son sujetos que no le interesan a las políticas públicas, esa es la verdad. De hecho, si ustedes ven en los discursos de los candidatos, es todo lo contrario. Los candidatos más bien se basan en ciertos temores infundados que existen para hablar, digamos, cuestiones que perjudican a los migrantes. Existen temores infundados respecto a la posible pérdida de trabajos que traiga la migración, cuestión que no es así en términos técnicos, pero de eso se hace eco en política, se hace eco de una cuestión que está absolutamente probada que no es así, que es el aumento de la criminalidad por la migración. Todo lo contrario, los migrantes son sujetos delinquen en principio en menor medida que incluso los ciudadanos nacionales. Y en ese sentido es que el Poder Judicial tiene un rol central de proteger a estos grupos que están fuera de los instrumentos democráticos para poder hacer valer sus derechos. Y en ese sentido es que
la protección y el acceso a la justicia de los migrantes se presenta en dos sentidos. Por una parte, la legislación chilena, y producto también de esto que señalamos, es una legislación sumamente deficiente, una legislación que no respeta los propios estándares internacionales que son vinculantes para Chile por un conjunto de tratados internacionales que Chile ha establecido. Y una primera función del Poder Judicial en ese sentido es hacer valer esos tratados internacionales, es hacer un control de convencionalidad de la propia ley y a veces adecuar la legislación en términos que sea compatible con esta otra legislación que es vinculante y que es de una jerarquía superior a la propia legislación migratoria. Y en segundo término, igualmente importante, como vamos a ver, es hacer valer el derecho de los migrantes en términos de su vulneración en el día a día, su vulneración práctica. La legislación migratoria es deficiente, pero si ustedes atienden personas migrantes se van a dar cuenta que la mayoría de las vulneraciones no se producen por la ley, se producen en lo que yo llamo vulneración de ventanilla. Es en el fondo la denegación de derechos, y de derechos de todo tipo, derechos sociales, derecho a salud, derecho al trabajo, derecho a la educación, que se produce respecto a funcionarios que, o ignorando la ley o discriminando, impiden el acceso a esos derechos a los migrantes. Y en ese sentido el Poder Judicial tiene un rol clave en cuanto a garantizar el acceso a la justicia, es garantizar un derecho que garantiza derechos. Como ustedes saben, digamos, Chile tiene como uno de los principales instrumentos la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la Convención Americana de Derechos Humanos tiene un tratamiento muy profundo de lo que es el derecho al acceso a la justicia. En general, siempre cuando uno estudia derechos humanos, estudia que el sistema interamericano ha ido siguiendo el sistema europeo, porque el sistema europeo tiene mucho más jurisprudencia y en general la mayoría de las temáticas el sistema interamericano mira al sistema europeo. En materia de acceso a la justicia es lo contrario muchas veces. El sistema interamericano tiene una jurisprudencia muy rica y una jurisprudencia que las cortes chilenas idealmente, y lo están progresivamente haciendo, deberían hacerse parte. El artículo 8 que ya se mencionaba, el artículo 25 de la Convención Americana, establecen el derecho a un debido proceso y el acceso a un juicio y a un tribunal y un juicio justo finalmente. Y acá hay un progreso muy importante que tiene que ver con lo que voy a plantear, y es que inicialmente el debido proceso se entendió, y el derecho a un juicio justo, como un derecho del imputado criminal. El artículo 8, de hecho, de la Convención Americana se refiere a aquel que es privado de libertad. Ese sería el sujeto, que se le acusa un delito, el sujeto, en principio, de estas garantías, el tipo penal que no sea en blanco, el tribunal existente antes de la comisión del delito, etc. Esta visión se amplió hace ya mucho tiempo a que también las víctimas de los procesos penales eran sujetos de esta protección, del acceso a la justicia y del debido proceso. Esto, especialmente el sistema interamericano, tiene un desarrollo muy importante con el concepto de la no impunidad como un derecho humano. Después de eso se amplió aún más, entendiendo que el debido proceso no solo se refería a los procesos penales. Y esto es sumamente relevante porque, como vamos a ver, en Chile la normativa migratoria es de orden administrativo. Se entendió que en los procesos civiles, en los procesos laborales, en cualquier proceso que hubiera una decisión judicial, debían cumplirse las mismas normas de debido proceso. Y finalmente el caso Baena y otros casos más recientes establecieron lo que aquí es clave, y es que el debido proceso no es solo una obligación respecto al Poder Judicial. Todas las obligaciones de derechos humanos empiezan al Estado en su totalidad. Y, por tanto, cualquier decisión de carácter jurisdiccional del Estado tiene que observar las garantías del debido proceso. Y esto incluye la administración. Cualquier decisión de la administración que signifique la denegación de derechos o que signifique el establecimiento de cargas, tiene que obedecer al debido proceso. Y en Chile, efectivamente, la normativa migrante no lo hace. Estos desafíos de la normativa migrante y la denegación del acceso a justicia
podríamos dividirlo en 3 etapas, si queremos ser didácticos. Una primera etapa se produce en el ingreso del migrante al país. Y acá tenemos varias vulneraciones donde sobre todo encontramos la denegación respecto a la persona del refugio. Como ustedes saben, el refugiado es una persona de especial protección y que hay normativa internacional que la protege de manera especial. Y en Chile tenemos algunas prácticas que claramente deniegan el acceso a esos derechos, en cuanto el funcionario administrativo de frontera, que muchas veces llega y es el primer contacto con la persona que es solicitante de refugio, hace una especie de pretest de la fundamentación de este refugio y lo deniega. Y por tanto no permite que se inicie el proceso y por tanto no permite que sea sujeto de protección. Y esa denegación evidentemente es una denegación de justicia en que eventualmente se debiese poder reclamar ante tribunales de justicia. Esto se ve agravado por el hecho que el migrante desconoce los derechos que tiene, muchas veces desconoce el idioma, e incluso se dan absurdos como que en ese caso a veces la Policía de Investigaciones o Carabineros, que es la persona encargada del límite, decide hacer consultas a la asistencia consular, cuando justamente ese es el caso en que no es operativo. Yo vengo arrancándome de un país que me persigue y me llaman al cónsul, digamos. Evidentemente que eso lo único que genera es que la persona finalmente o desista de entrar a Chile o incluso pueda ser devuelto a su país con violaciones directas de varias de las normas de los tratados sobre asilo y refugio, sobre todo el principio de no devolución que ya se mencionó aquí. Esto no solo sucede respecto a la persona del refugiado, también pasa en términos de la trata y tráfico. Ustedes saben, así como en refugio, en términos de trata y tráfico, existen legislaciones bastante nuevas en Chile y que son bastante positivas en términos que recogen los estándares internacionales. Sin embargo, en la práctica, los entes administrativos que tienen que hacer valer esta legislación la infringen. Y en materia de tráfico y trata sucede esta confusión que existe entre víctima, objeto de tráfico y trata y quien comete una infracción. Y muchas veces, y todavía sucede, que víctimas sobre todo de tráfico, o al menos objetos de tráfico, son tratados como inmigrantes que entran irregulares a Chile y por tanto son perseguidos en vez de protegidos y dejan de ser sujetos de las protecciones que tanto en materia de tráfico como trata en los tratados internacionales establecen. Hay una segunda etapa, un segundo momento en que el migrante sufre vulneraciones al acceso a justicia y que tal vez es el que va a ser más prevalente en la realidad de un Chile con una población de más de 500.000 de migrantes, y es durante la estadía y la vida del migrante en Chile. Y tiene que ver con esta idea de esta marginación. Los migrantes en Chile son marginados porque la ley los margina, la ley los excluye en términos de sujeto de derecho muchas veces. Y esto especialmente sucede respecto a los migrantes en condición irregular. Porque al ser criminalizados, lo que se termina sucediendo es que se les impide acceder a la justicia. Los migrantes son cada vez más sujetos de abusos en materia laboral, en materia de denegación de salud, en materia de denegación de derecho a la educación, de derecho a la vivienda, arriendos absolutamente abusivos, y esos migrantes no se atreven siquiera a denunciar a la justicia y por tanto se les deniega el acceso a la justicia porque tienen temor a que, como está criminalizada su condición migratoria, sean expulsados. Y por tanto es necesario establecer una distinción donde el migrante pueda acceder a la justicia sin que tenga este temor a ser expulsado, cuestión que ha habido ciertos progresos, por ejemplo en materia de violencia intrafamiliar, pero es necesario que esta distinción sea radical y que efectivamente por el hecho de una condición como es la condición irregular no se me prive de un derecho humano que es independiente de cualquier condición como es el acceso a la justicia. Y por último, el tercer momento y el momento tal vez más dramático, digamos, de este encuentro respecto al migrante y la justicia es respecto al abandono del país. Y con esto me refiero evidentemente a la expulsión. Ya se ha mencionado aquí de manera amplia cómo efectivamente
la expulsión en Chile es un proceso ampliamente discrecional y ese es uno de los grandes problemas de la legislación administrativa chilena en materia migratoria, que es discrecional. En Chile la expulsión es una sanción que opera desde infracciones muy leves hasta infracciones muy graves y además que en general es falta de fundamento. Y aquí efectivamente el Poder Judicial ha hecho una tarea muy relevante y encomiable respecto a amparos y otras medidas donde en el fondo han ido solventando las deficiencias legales. Pero creo que queda una tarea muy importante y se ha mencionado, por ejemplo, compatibilizar los derechos del niño respecto a familias que se destruyen, etcétera, con aumentar la concepción de que los procesos administrativos deben ser sujetos de revisión judicial y la fundamentación de esos procesos administrativos debe ser sometido a control jurisdiccional, sobre todo en situaciones como la de los migrantes, que son sujetos, como os decía yo, de especial vulnerabilidad. En ese sentido es que creo que el Poder Judicial tiene una tarea que, aunque modifiquemos la legislación, va a ser siempre clave en materia migratoria. Uno, porque estructuralmente la visión de los derechos humanos va a ser un interés siempre en riesgo por otros intereses que en materia migratoria y en política migratoria van a estar en juego. La seguridad interior y los intereses económicos, digamos, del Estado. En segundo, porque al ser procesos eminentemente administrativos van a estar sujetos siempre a un grado de discrecionalidad que requiere de revisión judicial. Y tercero, y una cuestión que evidentemente escapa al Poder Judicial, pero que es clave y seminarios como esto también aportan, es que finalmente el último momento de falta de vulneración de derechos de los migrantes se produce en el día a día y en la discriminación que no solo sufren respecto a la autoridad, sino también respecto a los propios ciudadanos chilenos. Por ejemplo, la profesora Tillú ha descrito muy bien cómo, y es la verdad, en Chile existe un sustrato racista, y ese sustrato racista cubre todas las capas sociales en Chile. Y ese sustrato efectivamente genera vulneraciones importantes respecto a los migrantes que son migrantes que al ser excluidos del acceso a la justicia, al tener temor al acceso a la justicia, al no tener acceso a traductores, al no tener acceso a una asesoría técnica que entienda su dimensión migratoria, efectivamente se les deniega la heterotutela, que es un derecho humano básico. Y en ese sentido, espero que iniciativas que hoy día son privadas, como de las clínicas jurídicas, como de la Corporación de Asistencia Judicial, que efectivamente promueven y proveen de traductores, de también asistentes sociales. Piensen, me ha tocado casos donde llega una mujer con su hija a un consultorio, ella es haitiana, y su manera de comunicarse es más expresiva que los chilenos, que no somos demasiado expresivos, digamos, y el doctor cree que ella le pega a la niña, porque habla mucho y gesticula y está nerviosa, no entiende nada de lo que le dicen, la niña está con fiebre, y la denuncia por violencia intrafamiliar a la niña, y casi pierde la tuición de la niña. Todo, si hubiera habido alguien que hablara creol, se hubiera solucionado inmediatamente. Entonces, hay un largo proceso por evolucionar, y creo que los pasos que el Poder Judicial ha dado son centrales, y es central que el Poder Judicial entienda que respecto a los migrantes, como creo que lo entiende, va a tener un rol que, aunque la legislación mejore, siempre va a ser crucial, porque va a ser la última piedra de toque de defensa de los derechos humanos de un grupo que hoy día no tiene otra voz que la defensa desde el ámbito judicial. Muchas gracias. Finalmente, para terminar con la ronda de los expositores, tengo el honor de presentar a Omar Astudillo Contreras, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, con el tema migrante económico y acceso a la justicia. Omar es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tuvo un tiempo dedicado al ejercicio libre de la profesión hasta que encontró la luz e ingresó al Poder Judicial. Fue relator en la Corte de Apelaciones de Rancagua,
juez del 25 Juzgado Civil de Santiago, relator de la Excelentísima Corte Suprema y desde el año 2006 es ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. En experiencia docente hay un desarrollo en diferentes actividades de capacitación, perfeccionamiento y formación en condición de exponente o relator en magíster de Derecho Laboral, diplomados y seminarios diversos, preferentemente en materias procesales laborales. Tienen publicaciones, como es el recurso de nulidad laboral, algunas consideraciones técnicas, que ya se ha agotado, actualmente está una nueva edición. Regla de indubio prooperario en la decisión probatoria, el estatus jurídico de los inmigrantes indocumentados y también el recurso de casación debatiéndose entre el certiorari y el precedente. Además me ha tocado ser compañero de sala en pocas ocasiones, pero he podido apreciar su lucidez y claridad en la exposición de las ideas. Omar tiene la palabra por 20 minutos. Bueno, lo de los 20 minutos fue remarcado, sí, me voy a ceñir ese tiempo. Bueno, voy a hacer algunos agradecimientos que me parecen elementales. Desde luego, no a quien me invitó, porque este tipo de situaciones a mí me tensionan particularmente y porque voy a pasar a explicar que en realidad yo no soy un experto en temas migratorios. Pero precisamente por el aprecio recíproco, por lo menos el aprecio que yo le tengo a Miguel cuando me pidió esta intervención, no me pude negar. Decía que iba a hacer algunos agradecimientos porque son algunas cosas, porque remarco que no soy experto en temas de migración. Pero precisamente como ya me había adquirido el compromiso, hice algunas averiguaciones, conversaciones, para tratar un poco de imbuirme de esto. Y allí tengo que mencionar a algunas personas que me prestaron frondosa colaboración y que más me complicó, que me simplificó, porque ustedes saben, la abundancia a veces confunde. A Rodrigo Sandoval, que aquí ha sido mencionado varias veces, el exdirector del Departamento de Extranjería y Migración. A Gonzalo Morales, que es el abogado jefe de estudios de la Defensoría Laboral de la región metropolitana, y a Carol Ovalle, abogada de la Dirección del Trabajo, quienes me permunieron de algunos datos o antecedentes para esta exposición. Ahora, aparte de esto de la buena voluntad, ¿por qué estoy aquí? Y me resulta inevitable, y mencionaba, y perdonen la autorreferencia, pero lo digo más que nada para excusar mi presencia que para justificarla. Recién mencionaba, Miguel, que un artículo que publiqué se refería al estatus del inmigrante indocumentado. Y fíjense que esa tarea que acometí tuvo que ver con una experiencia que derechamente marcó mi vida profesional. Advertí por aquí al abogado que fue el culpable de esa intervención porque me reveló una realidad de la que, aunque ustedes no lo crean, no siempre estamos conscientes, y que tiene que ver con la situación del inmigrante y que está en una situación o condición migratoria irregular. Y me refiero a un recurso de amparo que motivó incluso que nosotros nos constituyéramos en una inspección personal en el cuartel Borgoño, y donde había personas privadas de libertad con miras a expulsión por lapsos que bordeaban los 10, 12, 15, 20 días. Y esa experiencia, porque son normalmente nosotros que no tenemos la formación de la inmediación en el sentido del contacto directo con las realidades que nos toca juzgar, son esas escasas oportunidades que le permiten, porque distinto es leer, distinto es saber de principios, distinto es conocer de tratados, que otra cosa es vivir y presenciar una situación que es la que se está siendo planteada a través de una extensión constitucional. Entonces, eso fue lo que marcó mi interés por esta temática, y es lo que de alguna manera sí explica esto que está acá. Ahora, mi formación y mi raigambre no es académica, es eminentemente práctica. Por lo menos es lo que me nace. Yo no tenía que hacer para lo que
puede tener condiciones. Y este es el enfoque que pretendo dar en esto. Y ha habido la fortuna de que quienes me han antecedido, bueno, la fortuna que han abordado tópicos, la desventaja que tengo yo ahora es que hay algunas cosas que pueden ser reiteración de lo que ya se ha dicho, pero no está de más insistir en algunas cosas. Por ejemplo, el señor ministro de la excelentísima Corte Suprema mencionó cifras que permiten situar el contexto de lo que estamos hablando, solo algunas. De acuerdo con las últimas cifras o mediciones que son conocidas, la presencia de inmigrantes en Chile bordearía, hasta superaría, se dice, el 500.000 de personas. Por ejemplo, durante 2015 se otorgaron alrededor de 50.000 permisos de residencia definitiva y cerca de 170.000 visas o permisos de residencia temporal. Acaba de salir una publicación en un diario de circulación nacional, como dice la ley, en el sentido de que al año 2017 del total de la cartera de afiliados al régimen previsional, o sea, las AFP, un 3,07% corresponde a personas extranjeras, que equivalen a 320.000 afiliados, cifras redondas. Entonces, a partir de estos datos que se manejan, en realidad hay quienes estiman que en rigor la cifra real de extranjeros residentes en Chile bordea o bordearía el 1.000.000 de personas. No es posible entregar una proporción, yo por lo menos de la información que manejo, de cuánto de esa proporción o cantidad corresponde a migrante económico. Y aclaro también que esta denominación solo persigue situar, no el tema, porque no lo puedo abordar el tema del migrante económico, pero estoy aludiendo a la persona que abandona su terruño, su tierra original, su país natal, con miras de mejorar su condición socioeconómica. El sueño chileno, como le han dicho un poco, eufemísticamente diría yo, los medios de comunicación. Ese migrante, lo primero que uno tiene que, o debiera, o pudiera tener claro, que no es una persona que emigra, como uno pudiera entender en la precomprensión de estos temas, voluntariamente. Esa persona se ve en la necesidad de abandonar su entorno. Y por eso es que algunos hay quienes propician que en realidad ya no debiera hablarse de migración o de migrante, sino derechamente de refugiado. Y hay resistencia a hacerlo porque en realidad el refugiado es la condición que mencionaba recién el profesor. Pero lo que se quiere poner el acento es que no es alguien que por su propia voluntad haya querido ingresar a otro país. Otras precisiones preliminares, y que voy a insistir en ellas y vale la pena remarcarlas, porque las palabras hacen realidades, y ya se dijeron aquí. No existen inmigrantes ilegales. Esa es una expresión que deberíamos arrancar de nuestro lenguaje. No hay inmigrantes ilegales ni irregulares, porque por una razón muy simple, las personas no pueden ser ilegales ni irregulares. Alguien dijo aquí, no es un atributo de la personalidad la ilegalidad o la irregularidad. Eso tiene que ver, son como personas titulares de derechos fundamentales primero. O sea, eso es el atributo propio. De eso yo puedo decir de un inmigrante, que es titular de derechos fundamentales. Lo otro es la posesión de una autorización administrativa, que tiene que ver con el ejercicio de una facultad o un poder que tiene el Estado de soberanía en orden a definir o decidir quiénes pueden permanecer o ingresar a su territorio. Pero eso es otro tema. Pero el asunto es que, a propósito de esto mismo, o sea, jamás va a calificar entonces esta situación migratoria la condición de persona, ni menos la titularidad de derechos fundamentales. Nunca. Y en este contexto, los tratados internacionales, que ya se han mencionado y que no voy a reiterar, pero son claros e inequívocos en eso. Se han mencionado mucho y hay que poner el acento en uno en particular, porque es propio de esta realidad de la que estamos hablando, que es la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias. En definitiva, todos estos tienen en común que generan un abanico
de derechos que son los que tiene cualquier persona, y se pone el acento, en definitiva, en la circunstancia de que esta titularidad de derechos no puede atender a la condición de nacional o extranjero. La Organización de las Naciones Unidas, a través de reiteradas resoluciones, insiste y persiste en recordar periódicamente a los estados, a nosotros en el fondo, su obligación de proteger los derechos humanos de los migrantes, sea cual sea su estatus migratorio. Y a propósito de la migración, nuestro Tribunal Constitucional tuvo un pronunciamiento con un tema bien puntual, pero fue particularmente elocuente en lo que aquí también se ha mencionado varias veces. Primero, que la Constitución Política de la República superaba o incluso prescindiendo de la discusión de si los tratados internacionales, desde luego que se integran en el ordenamiento interno, si tienen o no rango constitucional, en fin, pero como quiera que sea, prescindiendo de eso, el Tribunal Constitucional dijo algo muy quizá evidente, que nuestra Constitución Política de la República asegura los derechos que allí consagra y establece a todas las personas sin ningún tipo de distinción. Sin ningún tipo de distinción. Y particularmente se señaló inclusive, a propósito de lo que también mencionaba acá el profesor, se dejó precisado en esa sentencia del Tribunal Constitucional, no recuerdo en este momento el rol, pero se dejó allí precisado a propósito del decreto ley de extranjería o ley de extranjería, también como quiera denominársele, se puso un acento en la circunstancia de que esa es una normativa de carácter preconstitucional y preconvencional, con lo que dejó claramente señalado entonces que esta adecuación a la que nos invitaba el profesor está también ahí manifestada en esa sentencia del Tribunal Constitucional. Hecho este prolegómeno, entonces la deducción a la que uno puede llegar entonces, que si un extranjero, un migrante, y particularmente un migrante económico, es titular de derechos fundamentales, evidentemente es titular del derecho al debido proceso y la igual protección de los derechos, en el fondo, ante la justicia, y es titular, desde luego, al acceso a la justicia, del derecho al acceso a la justicia. ¿Qué es el punto que nos ocupa ahora, aquí particularmente? A propósito del acceso a la justicia, uno puede asumirlo esto desde dos ópticas, según entiendo. Una óptica o de la tutela judicial efectiva, si alguien le prefiere llamarle de ese modo. Una noción de orden más bien general que supone en definitiva que deben existir en el ordenamiento la implementación necesaria para que la persona obtenga una debida respuesta a sus necesidades o requerimientos jurídicos. Que haya mecanismos que posibiliten, en definitiva, la solución del conflicto de relevancia jurídica que tiene. Y esto, por lo tanto, comprende dos dimensiones. Comprende una dimensión que solo para efectos de poder darme a entender tiene que ver con una fase prejudicial, que pudiéramos decir así, y una fase propiamente judicial. En esta perspectiva general de derecho de acceso a la justicia o hacer efectivos los derechos de que puede ser titular, uno puede insertar entonces la actividad pensando en el migrante económico, y a lo mejor no hice la precisión en su momento, y pensando en un ámbito todavía más restringido que tiene que ver con lo laboral, puede pensar naturalmente en la intervención que le ha correspondido en esto, la actividad que han desarrollado hasta ahora el Departamento de Extranjería e Inmigración, la Dirección del Trabajo y la Defensoría Laboral. Solo a guisa de ejemplo, porque no pretendo agotarlo, algunos datos. En el caso del Departamento de Extranjería e Inmigración, que ha tenido una posición muy activa en el último tiempo en esta materia, que ojalá continúe, una de las medidas que destaca dentro de este ordenamiento, que a lo mejor podía constreñirlo de algún modo, no obstante, por la vía reglamentaria se dictó un decreto que permite, hasta resolución en realidad, que permite el otorgamiento de una visa o permiso de residencia temporal, que es un rango intermedio con la visa sujeta a contrato.
Recuerden ustedes que el extranjero que ingresaba a Chile solo podía obtener visa sujeta a contrato en la medida que en el fondo estuviera contratado, contrato autorizado ante notario, con cláusula de pasaje o de retorno, que en el fondo hacía prácticamente imposible la contratación. Y por un lapso determinado y expirado el plazo de ese contrato, se acababa la autorización. Este tipo de otra visa, aparte de otras prerrogativas, lo que le permite a la persona en el fondo es, contratado que sea, obtiene esta visa que se extiende, si no me equivoco, por un lapso de 1 año, con opciones de optar a residencia definitiva. Y no está sujeto a un contrato o a un empleador determinado, sino que puede haber distintos contratos y no es necesario cada vez obtener la autorización. Eso es un avance porque el profesor tiene una mirada un poco pesimista que uno pudiera eventualmente compartir. Yo trato, ojalá, en este tipo de cosas, ser un poco más optimista y ver que hay cosas que hemos podido hacer con las limitaciones que tenemos. Y ya vamos a llegar a eso. La Dirección del Trabajo, por ejemplo, ha desarrollado un procedimiento especial de fiscalización, especial de trabajadores inmigrantes, con énfasis en la detección de trata de personas. Hay una labor educativa intensa que ha estado desarrollando a lo largo del país en esta materia, dar a conocer derechos. Estamos hablando de un escenario en personas que no saben que deben ser contratadas, que no saben cuál puede ser la situación a la que puedan aspirar. Me contaban, por ejemplo, que se contrataba a personas, pero no se les pagaba remuneración porque le decían que había que esperar que se autorizara su permanencia. Entonces quedaban en un lapso definitivamente indefinido, derechamente de explotación. Pues también se recordaba acá que dentro del migrante económico, justamente el sector más vulnerable es aquel que tiene una situación migratoria irregular, porque esa persona está expuesta al temor de ser expulsado porque está consciente de su situación y desde luego en esas condiciones acepta este tipo de ilegalidades y segundo porque entiende que la información que le están entregando pudiera ser aceptada, o sea, no se me ocurre otra palabra, ignorancia de lo que pueden ser los derechos que está llamado a ejercer. Y eso ha concluido, o mejor dicho, este ciclo se ha completado por la Dirección del Trabajo, que a uno le toca conocer de lo que es su actividad y que es francamente admirable, con los recursos que normalmente se manejan en el sector público, un plan de acción 2007-2008 focalizado específicamente en este sector. La Defensoría Laboral, que también con sus limitaciones ha asumido la tarea de enfocarse en estos grupos. Durante el primer semestre de 2017, la Defensoría Laboral Metropolitana atendió alrededor de 1.300 casos. Más de la mitad de ellos, 60%, más de la mitad, estoy hablando solo región metropolitana, 60% se concentra entre nacionales de Perú y de Haití. En una noción más específica de esto del acceso a la justicia, que uno también lo puede ver como el acceso a la posibilidad de llegar a un tribunal, y también está la tutela judicial efectiva, que supone la necesidad y el derecho que se tiene de obtener una respuesta del orden jurisdiccional, una solución satisfactoria, no favorable, sino que una solución al asunto. Y en eso están los principios que ya se han mencionado y yo me voy a enfocar, que es más cómodo para mí por lo demás, en este aspecto más bien de acceso o de la posibilidad, digámoslo en términos gráficos, de llegar a un tribunal. Y en ese ámbito se insertan las 100 reglas de Brasilia. No se asusten, no voy a dar a conocer las 100 porque no terminaríamos, no sé cuánto tiempo llevo. Las 100 reglas de Brasilia, las 100 reglas de Brasilia que, ¿perdón? 10 minutos más. Ya, me queda demasiado tiempo, no. Estas que son en definitiva, porque yo algo había oído hablar de ella, pero no conocía, la verdad, prácticamente, y en eso hay que celebrar estas actividades de difusión que permiten acercarnos a estos instrumentos del que el Poder Judicial se ha hecho parte, en definitiva. En lo formal corresponde precisamente a un documento que está emanado de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que se remonta al año 2008, como ya se mencionó,
Y en él también se dijo, se contienen pautas, guías o recomendaciones. ¿Dirigidas a quiénes? A todos aquellos quienes nos desempeñamos en el sector de la administración de justicia, particularmente a los jueces, abogados también, desde luego. Y buscan garantizar precisamente este acceso a la justicia a sectores especialmente vulnerables que ya se han mencionado y que no voy a reiterar, dentro de los cuales están precisamente los migrantes. ¿Cuál es la inspiración? En definitiva, lo que uno debe entender es que, también se dijo por el profesor, que el sistema judicial, esto está señalado en la exposición de motivos de las 100 reglas de Brasilia, que el Poder Judicial o el sistema judicial está configurado como un instrumento, es un medio para la defensa o protección de los derechos. Y responde a la idea tan elemental, pero que había un profesor que nos decía a nosotros, lo obvio por sabido se calle, por callado se olvida. A la idea tan elemental que yo no saco nada con tener un catálogo de derechos o un abanico de derechos, como mencionaba yo, si no tengo la posibilidad de hacerlos efectivos. Y inspirado en ese sentido es entonces que se le asigna al Poder Judicial hacer todo lo necesario para hacer efectivo ese derecho o esa posibilidad de acceso. Y en esa óptica se hace este reconocimiento de que en realidad esto pudiera decirse de cualquier persona. De hecho, conversaba con la magistrada Negroni recién, en realidad este es un problema que pudiera ser de nacionales y de no nacionales, distinción que por lo demás dicen que ya no debiera hacerse más. Pero el punto es que tratándose de un inmigrante, esa dificultad o imposibilidad se intensifica naturalmente, se amplifica cuando se trata de alguien que está en esta condición de extraño, por llamarlo de alguna manera. Porque es un dato objetivo que esa persona va a enfrentar mayores dificultades. No voy a abundar en ello porque ya se han mencionado, pero basta decir que está en otro país, y agréguenle ahora a ustedes, donde no conocen ni siquiera el idioma, donde puede no ser entendido, como se mencionaba aquí, porque hay factores culturales que inciden en esto. Un poco también en una conversación surgía, no hay naturalmente las mismas nociones que nosotros pudiéramos tener de lo que son, por ejemplo, las posibilidades de castigo, de reprimenda respecto de los niños, las posibilidades de formación. Hay otro tipo de nociones que pueden impactar o repercutir en algún tipo de consecuencias negativas. Pero aparte de este tema cultural, hay un tema idiomático básico que se hace todavía más patente tratándose de un sector de migrantes que es en el fondo el de los migrantes que recién mencionaba, que provienen de Haití. Fíjense que en otra publicación que apareció recientemente, en el mismo medio de circulación nacional, dice que de acuerdo con los registros efectuados por la PDI, que en el fondo es este órgano que controla el ingreso, durante todo el año 2016, ingresaron al país aproximadamente 44.000 personas provenientes de Haití. Solo en el primer semestre de 2017 esa cantidad ya está igualada, o sea, se pudiera eventualmente duplicar durante este año. Y delante les mencionaba los datos de la Defensoría Laboral, que llama la atención que de los casos que está atendiendo, que ya eso es una buena noticia en el sentido de que hay un universo que ha podido acceder a algún tipo de defensa técnica, de los casos que ha atendido, un total de 527 de ellos corresponden a personas de esta nacionalidad y equivalen casi a un 30% de los extranjeros que son atendidos allí. Entonces en esto tienen que ver ciertas reglas en particular de las reglas de Brasilia. No, solo les voy a mencionar muy brevemente para no cansarlo porque me ha tocado al final y además ya hay un auditorio agotado normalmente. La regla número 50 sobre la celebración de actos judiciales, en definitiva, a lo que insta es a otorgar un trato específico a la persona que está en una situación de vulnerabilidad. Nuevamente, yo en general creo que el derecho,
cualquier regla o norma, y sobre todo este tipo de principios, son cuestiones de sentido común. Situación especial requiere un tratamiento especial. Se promoverán, dice la regla número 51, las condiciones a garantizar que esta persona, el migrante, pensemos en él, sea debidamente informada sobre los aspectos relevantes de su intervención en un proceso judicial. La regla número 52, más o menos la misma línea: la persona tendrá derecho a recibir la información que resulte pertinente para la protección de sus derechos. La regla 58, y esta la destaco: se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten la comprensión del acto judicial en que participe. Regla 63, con el carácter previo al acto judicial se debe entregar información directamente relacionada con la forma de celebración y contenido de la comparecencia, de modo que haya algún tipo de familiarización con los conceptos que se manejan, con el lugar en que está, quiénes van a intervenir en el acto, que recuerda mucho estas reglas a las que ya tenemos a propósito de la forma de declarar de otro grupo vulnerable, que son los niños, niñas o adolescentes. En forma previa a la celebración del acto se procurará la prestación de asistencia judicial de intérpretes o traductores. En esto precisamente es donde, volviendo al punto de partida que se hablaba de lo práctico, una forma parece ser de hacer un poco concreta y carne estas aspiraciones de tutela judicial efectiva en la dimensión judicial tienen que ver con esto, la barrera idiomática que se mencionaba. Hay muchas organizaciones que ya están tomando medidas sobre esto. Nosotros como Poder Judicial, también aquí tomo una fase prestada, hemos tenido soluciones creativas. Yo había empleado otra palabra, pero sonaba mal. Creativas, que en el fondo supone acudir a los instrumentos que hoy día tenemos a nuestro alcance. Y voy a contar una anécdota, no me autorizaron a contarla, pero manteniendo la reserva de la identidad, se protegen los inocentes. Porque este tema, a propósito de la inocencia, también hay un tema que uno tiene que tener claro, porque tampoco se trata de dibujar un mundo ideal. Uno puede tener la mejor y buena intención de generar los espacios para romper estas barreras de protección. Entonces me decían, particularmente la experiencia con personas de origen haitiano, no manejan el español. Entonces, para buscar soluciones que de algún modo se entiende que deben adaptarse a esta realidad, entonces se permite la presencia de un intérprete. Desde luego, o sea, eso no es ninguna novedad. El problema es de dónde se obtiene el intérprete, cómo se genera ese intérprete. Entonces de aquí ha habido muchas soluciones. Acudir a la embajada que proporciona algún funcionario, pero todo esto tiene problemas de implementación. Entonces en algunos casos se ha acudido a alguien que maneje el español y que pueda transmitir la comunicación, la información para que la persona entienda qué es lo que está ocurriendo y cuál es en definitiva el sentido del acto judicial que se desarrolla. Todo esto se ve bien, pero luego advirtieron, ojo, se están creando mafias que en definitiva acompañan a estas personas, como hay una posibilidad de obtención de algún tipo de condena económica, de cobrar por esta intervención, que podemos nosotros asumir ingenuamente como que es un acto de buena voluntad de este amigo, entre comillas, que acompaña a la persona. O se ha dado la otra situación, prescindamos de eso, en que en definitiva, recuerden ustedes que en un procedimiento de oralidad, bueno, no es propio de la oralidad, pero puede haber declaración de parte en el sentido, no en el sentido tradicional de la absolución de posiciones, sino que información que puede entregar el litigante y que puede favorecer o eventualmente perjudicar su posición. Y para eso se requiere entonces tomar declaración, que también acá están los resguardos. Y me contaban que con estos mecanismos que estamos tratando de implementar o las soluciones imaginativas, hubo un día que fue tal la situación que la propia parte que había promovido esa diligencia con el afán de obtener información que pudiera perjudicar ese interés, dijo: me desito de la diligencia porque en realidad no se va a llegar a ningún lugar, porque no había posibilidad
de hacer comprender la situación, las preguntas, los gestos, las palabras de lo más simples posible. Hay ahí un tema, porque eso efectivamente repercute, son estas cosas las que digo yo que hay que asumir también, y sobre todo que tenemos un ministro de la Corte Suprema sensibilizado con esto como para buscar soluciones imaginativas que supongan precisamente de algún modo institucionalizar esto, como crear nóminas de peritos especiales que puedan ser de algún modo calificados, pero en el entendido que tiene que ser una prestación de orden gratuito, en fin, porque hay aquí un tema que es relevante. Y termino señalando últimamente una sola cosa. Un punto para cerrar esto es algo, recordar cosas que nos han enseñado, cosas que yo aprendí hace mucho tiempo, pero que son las que hay que vivir en este día a día y que tiene que ver con asumir realmente que la primera forma de injusticia es tratar como iguales a quienes están en una situación diferente y que discriminar en una de sus dimensiones es precisamente no respetar esa diferencia. Muchas gracias. ¿Algunas preguntas antes de poner término a este segmento? Todos cansados ya. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, solamente agradecer a don Lamberto por habernos dado la oportunidad de poder organizar este evento, a los expositores por entregarnos sus conocimientos sobre un tema tan relevante y a los asistentes por haber puesto oídos a estas exposiciones y ojalá que se pueda difundir, replicar, multiplicar y un tema que realmente todavía está lejos de encontrar una solución legislativa. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias a todos y les recordamos que este seminario estará íntegro mañana en el sitio web del canal de televisión del Poder Judicial, www.poderjudicialtv.cl, para que puedan revivirlo y también compartirlo, como decía el presidente. Muchas gracias a todos. Y por último, a los asistentes se les va a entregar su certificado a base de los datos que ustedes dieron al momento de inscribirse. El certificado de asistencia. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.